Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay da a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de septiembre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, sí podrías pasarnos los resultados. Bueno, muy buenos días. Como acaba de decir el economista jefe, voy a dar los resultados sobre la encuesta del consumidor correspondiente al mes de septiembre del presente año. Como muchos de ustedes ya conocen, la estructura de esta encuesta está dividida en 3 grandes bloques. En el primero, presentamos los aspectos generales y de manera muy breve los metodológicos de esta encuesta. Si alguien que está escuchando por primera vez esta conferencia puede encontrar los detalles de la metodología en la página web del Banco Central. En una segunda parte presentamos las características principales de la población encuestada, así como ser género, edad, nivel de educación. Y al final presentamos el resultado propio de la encuesta y de los índices elaborados a partir de ella. Y finalmente un breve resumen de los principales hallazgos. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, el directorio del Banco Central en noviembre del 2017 autoriza la contratación de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, para prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de indicadores de confianza. A partir de entonces, a partir de enero del 2018, contamos con esta estadística, que es una información de naturaleza cualitativa que tiene la información del grado de satisfacción presente y futura de las personas, del hogar y del país. La información se presenta en forma agregada, respetando la confidencialidad de la encuesta, y es de suma importancia para la toma de decisiones en la política monetaria del BCP. En cuanto a algunos aspectos metodológicos, como ya dije, muy brevemente vamos a hablar de esto. El ICC en Paraguay se hace a 400 hogares en donde contestan personas de 18 años de edad o más en viviendas de Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Capiatá, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Ñemby, Limpio y Luque. Y se hace los primeros 20 días de cada mes. La encuesta se divide en 2 partes. En una primera se hacen las preguntas para la caracterización de la población, preguntas de edad, género y nivel de educación. En una segunda, se realizan las preguntas que son de interés para construir los índices que nos interesan, que es el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. La valoración que tienen los individuos de su situación económica, tanto personal, del hogar, del país, en relación a un año atrás y con respecto a un año adelante. También tenemos 2 preguntas complementarias que no son menos importantes, en donde dice, ¿usted tiene la posibilidad de ahorrar? En donde los encuestados pueden contestar sí o no. En donde, y una última pregunta, ¿cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos? Para la construcción del índice de situación utilizamos estas preguntas 1, 3 y 5, que comprenden las valoraciones de los individuos tanto de su economía con respecto a un año atrás. Y para el de expectativas utilizamos las preguntas 2, 4 y 6, que son las expectativas hacia el futuro, tanto de las personas como del hogar y del país. Finalmente, el ICC es un promedio simple del ISE y del IEE, del que acabamos de hablar. En cuanto a la caracterización de la población, la mayor parte de los encuestados que contestan esta encuesta, valga la redundancia, son mujeres. Específicamente en el mes de septiembre, el 58% de quienes contestaron esta encuesta fueron mujeres y el 42% fueron hombres. En cuanto a la distribución por edades de los encuestados, también la misma mantiene más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta, y así la mayor parte de las respuestas se obtienen
que tiene 55 años o más, específicamente en septiembre del 2021, representa el 40% de la población encuestada. Esto va seguido de los que tienen entre 35 y 44 años y entre los que tienen 45 y 54 años, que en el mes de septiembre del 2021 corresponde al 20 y 20% cada uno de los dos grupos del total de la población encuestada. Esto es seguido de las personas que tienen entre 25 y 34 años de edad. En septiembre fue el 15% y el 6% del total de encuestados tiene entre 18 y 24 años de edad. Esto podría deberse a que por lo general a la hora de la encuesta se busca que conteste la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de estudio, también mantiene más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta y la mayor parte de las respuestas se obtienen en personas que tienen culminada la educación media, o sea, del primer al tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Específicamente en septiembre de este año, el 35.3% de los encuestados corresponden a este grupo. Esto está seguido de la población que termina el nivel superior universitario. En este mes, o sea, en el mes de septiembre, fue el 23.5%. Seguido de este grupo está el que tiene la educación escolar básica, pero del primer al sexto grado, lo que antes llamábamos primaria, o hoy llama primer y segundo ciclo, se llama primer y segundo ciclo. En el mes de septiembre del 2021 fue el 21.5% del total de la población. Luego tenemos en un siguiente grupo la educación escolar básica, entre el séptimo y sexto grado o exsecundaria, que corresponde al 9.3% del total de encuestados en septiembre del 2021. Y entre los grupos que tienen algún nivel de estudio, el de menor preponderancia fue el superior no universitario, que alcanzó el 3.3% en el mes de referencia. El 7% de los encuestados no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminados. En cuanto a los primeros resultados de la encuesta, tenemos que el ICC se ubica en 53 en la zona de optimismo y vemos que es superior al mes anterior y más superior al año anterior. Esto está en línea con la recuperación registrada en algunos sectores de la actividad económica. Acá debemos recordar, como dijimos al principio, que el índice de situación económica está compuesto por dos subíndices, y tanto el índice de confianza, por el índice de situación y el de expectativa. Tanto el índice de situación como el de expectativa, como vamos a ver dentro de un rato, mostraron mejoras en la encuesta. Esto podría deberse a que los individuos pueden sentir una mejora en su situación económica con respecto al año anterior. Recordemos que para construir este índice utilizamos las preguntas 1, 3 y 5, que tienen la percepción de la valoración que tienen los individuos de su situación hoy con septiembre del 2020. Vemos que la misma es bastante mejor. En cuanto al índice de expectativa, también vemos que se encuentra en un nivel superior al del mes pasado y a septiembre del 2020. Lo más importante es que este índice se mantiene en la zona de optimismo, y esto podría verse también afectado por la mejora en los niveles de movilización, en la inmunización y, como ya dijimos, en la mejora de algunas actividades económicas. Estos dos subíndices, o los tres más bien, están compuestos otra vez por otros subíndices más detallados, así como vemos acá el índice de situación, que si recuerdan fue de 34.6, está compuesto por el índice de situación personal del hogar y del país, y vemos que el que mejor desempeño tuvo fue el del hogar. Si bien los mismos se encuentran todavía en la zona de contracción, los mismos mantienen una tendencia positiva con respecto al año anterior. En cuanto al índice de expectativas, los mismos se encuentran, como ya vimos, en la zona de optimismo. Si recuerdan, había sido de 71.4. Y vemos que prácticamente todos, presentan un incremento con respecto al mes anterior y incrementos más importantes con respecto al año anterior.
En cuanto a los subcomponentes del índice de confianza del consumidor, vemos que todos presentan mejoras con respecto al mes anterior, como ya dijimos con el año anterior, y se encuentran la mayoría de ellos en la zona de optimismo. En cuanto a las preguntas utilizadas para cada uno de estos índices, si recuerdan, la primera decía, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual, peor que hace un año? Que había sido de 36,4, vemos que el 13% de los encuestados opinan que está mejor, el 46,8 opina que está igual y el 40,3% de los encuestados opina que está peor. En cuanto a la pregunta, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Que si recuerdan había sido de 72,9. Vemos que el 57,5% de los encuestados opina que su situación económica mejorará. Este nivel es superior tanto con respecto al mes anterior como al año anterior. El 30,8% opina que será igual y el 11,8% es el que opina que su situación empeorará. En cuanto a la misma pregunta, pero para el hogar, si creen que la situación económica del hogar está mejor igual que hace un año, si recuerdan, el índice había salido 43,8. Vemos que el 17,5% de los encuestados opinan que la situación está mejor, también un porcentaje superior al mes anterior, el año anterior. El 52,5% opina que está igual y el 30% opina que está peor. Esta misma pregunta para el hogar, pero con respecto a un año adelante, es decir, en cuanto a las expectativas para el próximo año, vemos que las mismas mejoran. Así, el 65% de los encuestados opinan que la situación de su hogar mejorará, mientras que el 25,5% opina que la situación de su hogar seguirá igual, mientras que el 9,5% opina que la situación de su hogar empeorará. Estas dos mismas preguntas también hacemos para el país. ¿Cree usted que la situación económica del país está mejor, igual que hace un año? Y vemos que el 11,3% de los encuestados opina que la situación del país está mejor que hace un año atrás. Porcentaje superior también a un mes atrás y un año atrás. El 24%, el 24,8% opina que está igual y el 64% opina que está peor. Esta misma pregunta para el futuro, o cómo piensan que estará la economía del país, si será igual, mejor o peor dentro de un año. Vemos, si recuerdan, el índice había salido 63, vemos que el 48,5% de los encuestados opina que la situación mejorará. Si bien el año es un poco inferior al mes pasado, es bastante superior a hace un año. En cuanto a seguirá igual, el 30,3% opina que el país seguirá igual y el 21,3% de los encuestados opina que la situación del país empeorará. En cuanto a las preguntas complementarias de las que habíamos hablado, ¿actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar? Como vemos, estas respuestas afirmativas, si bien son bastante bajas, se mantienen con respecto a un año atrás, pero mejoran con respecto al mes anterior. Y en cuanto a ¿cree usted que es el buen momento para comprar bienes durables, así como por ejemplo los electrodomésticos, casas y autos? Vemos que comparando con un año atrás, los mismos presentan una leve disminución y también al comparar con el mes anterior, presentan variaciones positivas. Aquí también es muy importante aclarar que los porcentajes son muy bajos, las variaciones son estadísticamente poco significativas. Con estas preguntas, las preguntas a cada una de ellas, se construye un índice de compra de bienes durables y, como es de esperar, el mismo se incrementó con respecto al mes anterior, pasando de 4,19 a 5,19. Aquí presentamos el índice de confianza de diferentes países vecinos, aclarando que los mismos son elaborados por diferentes instituciones. Aquí tenemos quienes las realizan. Así, Chile es elaborado por la GfK
Ademar, Uruguay por la Universidad Católica, la Argentina por la Universidad Torcuato Di Tella y Paraguay realizamos acá en el BCP. Y todos utilizamos la misma metodología de la Universidad de Michigan, que fue la primera que empezó a estudiar este índice. Finalmente, hacemos un breve resumen de los principales hallazgos y vemos que el índice de expectativa muestra un incremento en el mes de septiembre del presente año con respecto al mes anterior y a septiembre del 2020, manteniéndose en la zona de optimismo. Por su parte, el índice de situación, que refleja la situación económica de los consumidores, si bien se mantiene en la zona de pesimismo, aumentó comparado con el mes previo y de manera significativa en relación a septiembre del 2020. Así, en el mes de septiembre, la confianza en los consumidores medidas por el ICC registró un crecimiento en comparación al mes de agosto del 2021 y a septiembre del 2020, permaneciendo en la zona de optimismo. Desagregado por sus componentes, el índice de situación del hogar y del país tuvieron variaciones positivas en septiembre del 2021, tanto en términos mensuales como en interanuales. Por su parte, el ISE personal mostró una variación positiva con respecto al mes precedente. Finalmente, el índice de expectativa del hogar y del país también se incrementaron en el septiembre del 2021 con relación al mes previo y a septiembre del 2020. El mejor desempeño dentro de este subíndice en comparación al año anterior corresponde a las expectativas del país. Muchas gracias.